Bueno, buenas noches. Entonces, siendo justos en el tiempo y con quienes están conectados, le damos la bienvenida al doctor Carlos Mario Uribe Ángel. Hemos tenido la oportunidad de que él nos acompañe en los diferentes procesos de formación que hemos tenido a lo largo de estas convocatorias que ha coordinado la Comisión Nacional de Servicio Civil. Él nos ha acompañado en diferentes áreas: derecho administrativo, código único disciplinario, contratación estatal, eh, derecho constitucional. El doctor es abogado, especialista en derecho y magíster en MBA. Una amistad de hace 25, 30 años, y no es así, Carlos Mario. Hoy vamos a hablar del tema de código único disciplinario. El día de ayer salieron los ejes temáticos. Creo que hemos sido muy asertivos con el diseño del contenido de los diversos seminarios que hemos diseñado en el tema pues de la parte funcional básica y en lo comportamental. Creo que vamos bien, hemos atinado con respecto a la metodología del juicio situacional y la metodología de la escala de Likert para el tema de las competencias comportamentales básicas a todos, las funcionales y el código de integridad. Entonces, sin más preámbulos, doctor Carlos Mario, damos inicio. Perfecto, muchas gracias, James, por la presentación. Una buena noche para todas y para todos. Primero, darle gracias al hacedor de día que nos permite estar aquí en esta oportunidad compartiendo estas experiencias. A los participantes por sacar el tiempo, por la actitud, a James por coordinar, apoyar. Entonces, para mí es un placer compartir con todos ustedes. Vamos a empezar de una. Voy a compartir el material, la presentación. ¿Aló? Un momento, por favor. Dejar compartir. Ahí dije. ¿Aló? Carlos Sí, Mario, ¿me hola. escuchan? Sí, perfectamente, pero aún no se visualiza. No se ve dejar de Sí se compartir. ve. Ah, sí, Sí. ahora sí, ya, perfectamente. Dale. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenas noches. Responsabilidad disciplinaria del servidor público, código único disciplinario. Siempre empezamos por la normativa, es decir, lo que no está en la Constitución política no tiene un desarrollo legal. Es posible que en otros módulos hayan tenido la oportunidad de tener algún primer contacto con estos artículos. Aquí los vamos a desarrollar. Artículos 6, 124 y 90 de la Constitución Política, desarrollados por la Ley 734 del 2002, su antecedente Ley 200 del 95, Ley 1952 del 2019 y Ley 2094 del 2021. La primera referencia, artículo 6, marca la responsabilidad. Los particulares responden por el incumplimiento de la ley y la Constitución, los servidores públicos por las mismas razones y por la omisión en sus funciones o la extralimitación o el incumplimiento de un deber legal. El artículo 124 de la Constitución Política nos está diciendo los servidores públicos bajo qué normativa responderán, ya bien sea disciplinariamente, ya bien sea fiscalmente o
penalmente. O incluso después de una responsabilidad penal, pueden incluso acercarse a una responsabilidad civil. En este caso, nos vamos a hablar específicamente de la responsabilidad disciplinaria, es decir, la que se pueda generar por el incumplimiento del deber legal o por una omisión o extralimitación en las funciones. Y el artículo 90, igualmente de la Constitución Política, nos complementa la responsabilidad por el daño causado de un agente del Estado, es decir, de un servidor público, donde responderá la entidad y tiene la obligación posteriormente una acción de repetición contra el servidor público. Decíamos que ese es el contexto constitucional y ha tenido un desarrollo legal en la normativa que hemos mencionado, simple y llanamente para decir que estos cambios normativos, en el fondo, no ha habido una modificación sustancial. Es posible que haya alguna interpretación en cuanto a los principios, algunas modificaciones introducidas en la situación del juzgamiento o con relación a la competencia del servidor público que hace las respectivas investigaciones. A renglón seguido hay que manifestar que esta normativa se complementa con las normas vigentes de anticorrupción, que son el complemento con relación a las prohibiciones, a los impedimentos o situaciones de intereses de conflictos que puedan incurrir los servidores públicos. En ese sentido, vamos a hablar en principio de unos aspectos generales. Lo que ha hecho la normativa que acabamos de mencionar es adecuar el procedimiento disciplinario a los estándares internacionales. Habla de un debido proceso, de una doble instancia y de la protección de los derechos políticos. Como ejemplo tenemos adecuación a los estándares internacionales, la situación de los servidores públicos que son elegidos por elección popular y donde se le estaban precisamente vulnerando estos principios fundamentales. De igual manera, es mencionar que se crea el procedimiento para la jurisdicción disciplinaria, lo que conocíamos antes como el Consejo Superior de la Judicatura, quien investiga a los servidores judiciales y a los abogados. Ya no se llama Consejo Superior, sino que se llama Consejo Nacional de Disciplina. Por otro lado, reincorporar el sistema mixto, es decir, volver a que ciertas etapas en el procedimiento se pueda realizar de manera oral y otras se pueda hacer de manera escrita, sobre todo para la etapa del juicio. Igualmente, la posibilidad de revisión de los fallos ante la jurisdicción contenciosa administrativa y de las sanciones a los servidores públicos de elección popular. De igual manera, se incorpora se incorpora la figura de la notificación por estrado en la medida en que muchos aspectos tienen que ver con el procedimiento o el trámite administrativo, entonces se incorpora de igual manera en el trámite disciplinario. Cuando hablamos de principios y normas, tenemos que manifestar que la ley 1952 del 2019, en los primeros 21 artículos, contiene los principios que rigen la actuación disciplinaria. Esa actuación disciplinaria como fundamento de interpretación y de integración del orden jurídico. De igual manera, el reconocimiento a la dignidad humana se establece como principio de legalidad y como factor de tipicidad. Simple y llanamente para mencionar lo siguiente, todo el régimen disciplinario está fundamentado en el principio de la dignidad humana. Dignidad humana que se ve reflejado en un principio de legalidad y en un principio del debido proceso. Igualmente, dignidad humana reflejada en la presunción de inocencia. Hasta tanto no ser vencido en un juicio,
se presume que todo servidor público es inocente. Siguiendo con dichos principios, debemos hablar del debido proceso entendido y recogido desde el artículo 29 de la Constitución Política como un derecho fundamental, y precisamente en la estructura de una oficina de control disciplinario o de la Procuraduría General de la Nación, es fundamental la doble instancia. Entender que esa actuación debe ser bajo circunstancias formales y materiales, pero además que debe diferenciarse quién es el servidor público quien hace la respectiva investigación y quién es el servidor público que le corresponde la etapa del juicio. Además, el cumplimiento de los recursos de ley que tiene como todo acto administrativo que está regulando la investigación disciplinaria. De igual manera, hablamos de los principios de motivación, ilicitud sustancial, congruencia, favorabilidad, igualdad y el que acabamos de mencionar, presunción de inocencia. Cuando recogemos esta principialística, necesariamente tenemos que hacer una congruencia con el trámite administrativo, en la medida que la actuación disciplinaria está regulada por actos administrativos. Como lo vamos a ver más adelante, cuando nos refiramos a cada una de las etapas del trámite y del procedimiento, siempre tendrá que estar bajo, como es reglado, deberá estar motivado el acto administrativo, y la motivación deberá estar siempre dirigida a buscar el objetivo de la investigación disciplinaria, es decir, si hay un servidor público que haya cometido una falta, si el comportamiento del servidor público está siendo constitutivo de la respectiva falta disciplinaria. En el acto administrativo, diferenciar cuáles son los considerandos, cuál es la parte motiva, qué es lo que originó la respectiva investigación, diferenciar con la parte resolutiva. Cuando hablamos del principio de motivación, desde el día a día, desde la práctica, infortunadamente la tecnología también trae situaciones como el copiar y pegar. Y en el copiar y pegar, en el día a día pasa y sucede que en ocasiones la parte considerativa del acto administrativo no tiene una línea directa con la parte resolutiva. Es decir, hay una falsa motivación. De igual manera, hablamos del principio de la ilicitud sustancial. Cuando hablamos de este principio, siempre está orientado a que el proceso disciplinario está orientado a la honestidad, a la probidad, a la correcta aplicación de la normativa. Entonces, en ese sentido, esa ilicitud sustancial tiene que estar tipificada de manera expresa en el código sustantivo, en el código disciplinario, perdón. Hablar de congruencia tiene una relación directa también con la motivación. Hablar de congruencia es sobre los hechos que se están investigando, sobre esa posible responsabilidad que tenga el servidor público, donde haya una real concordancia en la iniciación de la respectiva investigación, realmente que sí haya una falta disciplinaria y que lo que se vaya a resolver o lo que se vaya a archivar realmente corresponda a una circunstancia de manera expresa en la ley disciplinaria. Por otro lado, hablamos del principio de favorabilidad, entendiendo el principio de favorabilidad, también
del artículo 29 de la Constitución Política del debido proceso. Siempre que exista una duda, siempre que no haya certeza de la comisión del hecho o de que quien realizó el comportamiento sea un servidor público, entonces actuaremos bajo el principio de favorabilidad en concordancia con el principio de presunción de inocencia. Cuando ya referimos la ley disciplinaria al principio de la igualdad, está haciendo referencia a que las partes, todos los actores que vamos a ver más adelante, que hacen parte de la actuación disciplinaria, tienen las mismas oportunidades, es decir, tendrán la oportunidad de interponer los recursos, tendrán la oportunidad de presentar pruebas, de controvertir pruebas. Desde el punto de vista objetivo y material, todas las partes dentro de un proceso disciplinario, desde el deber ser, gozan de la misma situación igualitaria y de equidad dentro del trámite administrativo. Dentro del desarrollo pues, de la norma disciplinaria, hablamos de que la titularidad o potestad disciplinaria recae sobre el Estado. Cuando hablamos del Estado, estamos hablando de la parte orgánica de la Constitución que habla de la estructura del Estado. Cuando en esa estructura del Estado se determinan unos órganos autónomos, unos órganos de control, entonces hablamos de una Contraloría para un control fiscal y hablamos de la Procuraduría para el control disciplinario. Decimos también entonces que en cabeza de la Procuraduría General de la Nación está radicado lo que se conoce jurídicamente como el poder preferente disciplinario. De igual manera, la Procuraduría General de la Nación tendrá competencia establecida para investigar ciertos servidores públicos. A título de ejemplo, una persona de elección popular, el alcalde de un municipio, no puede ser investigado por la Oficina de Control Interno de ese municipio. Por consiguiente, se establece que la competencia para los servidores públicos de fuero en investigación disciplinaria la tendrá la Procuraduría General de la Nación. De igual manera, profundicemos en el concepto de poder preferente disciplinario. Significa que si la Procuraduría General de la Nación, por cualquier medio, tiene conocimiento de que es posible que se esté adelantando una investigación disciplinaria y la misma por un municipio, por un organismo, una entidad del Estado, y esa investigación tenga alguna presunción de irregularidades o que no se está llevando con el cumplimiento de los requisitos, cualquier circunstancia que sea creíble, entonces la Procuraduría General puede automáticamente solicitar el expediente determinado y realizar una confrontación de lo que conoció frente a esa investigación y tomar una decisión. Si sigue adelante con la investigación, si comisiona a la personería municipal del respectivo municipio o de la entidad que tiene su accionar en el municipio respectivo, o por consiguiente considera que no es de recibo y que la entidad que está llevando a cabo la respectiva investigación puede continuar con eso. Entonces, con eso concluimos cuando tiene competencia la Procuraduría General para intervenir en materia disciplinaria. A renglón seguido, toda entidad u organismo del Estado
deberá contar dentro de su estructura orgánica con una oficina de alto nivel que se denominará Oficina de Control Interno Disciplinario. Contará con una estructura autónoma donde permita cumplir con los principios enunciados anteriormente. Es decir, el debido proceso, que tenga la doble instancia, que el servidor público que falla la primera instancia no sea el mismo servidor público que vaya a conocer de la segunda instancia. Por eso, de acuerdo con la estructura propia de la entidad u organismo, se determinará su competencia. En este sentido, es cuando la Corte Constitucional le exigió al Congreso de la República que modificara la normativa en materia disciplinaria para poder que, como lo mencionamos anteriormente, los servidores públicos de elección popular se les estaba violando ese principio de la doble instancia. De igual manera, como lo mencionamos, ya bien sea porque la Procuraduría comisione a las personerías municipales o porque estas personerías municipales y o distritales también tienen competencia para investigar la actuación administrativa que puede conllevar a una investigación disciplinaria en el respectivo municipio o en las entidades descentralizadas de esa entidad territorial. Esa es la titularidad de la acción disciplinaria. En las otras ramas del poder público, llámese rama legislativa del Congreso, llámese rama judicial, tienen sus propios órganos, tienen su propia estructura para adelantar las investigaciones disciplinarias en cada una de sus respectivos organismos. Con ello concluimos que siendo el Estado el titular de la acción disciplinaria, de igual manera debe tener una competencia, como lo mencionamos. Si bien es cierto, la Procuraduría General de la Nación como Ministerio Público es cabeza visible de toda la investigación disciplinaria, con ello no quiere decir que en todos los casos tiene competencia. Tendrá la competencia, como lo acabamos de ver en la diapositiva anterior, de acuerdo a si el caso lo tiene la Procuraduría porque es un servidor público con fuero, en caso de que haya operado el poder preferente disciplinario, o de lo contrario, la competencia la tendrá la Oficina de Control Disciplinario Interno de cada entidad u organismo del Estado. Así las cosas, la ley disciplinaria nos clarifica quiénes son los destinatarios de la ley disciplinaria. Si ya dijimos que la titularidad la tiene el Estado para adelantar las investigaciones, debemos también identificar quiénes son los servidores públicos que son sujetos disciplinables, que en determinado momento puedan ser investigados disciplinariamente. Nos cobijamos en el artículo 123 de la Constitución Política del 91. Vuelvo y hago la referencia, parte orgánica de la Constitución, nos dice que son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, aunque estos se encuentren retirados del mismo. De igual manera, el artículo 38 de la Ley 489 del 98 nos dice que son servidores públicos los gerentes de fundaciones, corporaciones, asociaciones o cooperativas en donde el Estado tenga participación mayoritaria. Profe, disculpe, hay claro. Una pregunta de Paula Andrea Trujillo. Escucho. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. La pregunta es,
Si el destinatario de la ley que usted dice que es el servidor público, pues todo lo que usted nos está enseñando también aplica para todos los servidores públicos que trabajan fuera del país, representando el país en algún cargo, o solo es aplicable para los servidores públicos dentro del territorio colombiano. ¿Cuál es el alcance? Gracias. Claro, con mucho gusto. Si estamos hablando, por decir algo, servidores públicos de la carrera consulario y diplomática, servidores públicos que están en otra parte, en otro territorio, pero hay que entender que la embajada o el consulado es como si fuera el territorio colombiano. Entonces, por consiguiente, el embajador o los del nivel directivo, de pronto los de fuero, será competencia de la Procuraduría, pero en cada una de ellos tendrá que haber una oficina del más alto nivel que tenga la competencia de investigar esos servidores públicos. Quiero chequear si con la respuesta lo damos ya por entendido. Sí, señor, gracias. ¿Estamos? Muy bien. Sí, señor, gracias. Igualmente nos está diciendo que los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, ya bien sea porque administren recursos públicos, ahí generalmente estamos hablando de situaciones de interventores o supervisores, en la rama judicial los auxiliares de justicia. Entonces, de manera precisa ahí se establecerá como un particular en determinado momento también puede ser destinatario de la ley disciplinaria. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Estamos planteando ya que si se inicia una actuación disciplinaria, se tendrá la calidad de sujeto, obviamente el investigado. Mire que no estamos hablando ya de que lo juzgamos o que lo sancionamos, no, el investigado. El defensor podrá ser un abogado de confianza, el servidor público tiene sus medios y quiere tener y contrata a un abogado, o si no tiene, se le nombrará uno de oficio. Generalmente se acude a los consultorios jurídicos de las universidades, donde tiene un acompañamiento. Aquí se está respetando nuevamente el debido proceso, la defensa técnica, porque ese servidor público va a estar acompañado de un profesional del derecho, que es el que va a liderar, va a acompañar y va a estar presente en todas las etapas de la respectiva investigación. De igual manera es sujeto procesal el Ministerio Público, es decir, ya bien sea Personería Municipal o ya bien sea Procuraduría General de la Nación, porque en cabeza del Ministerio Público está el ejercicio de la vigilancia administrativa. Es decir, como planteábamos, una personería municipal también tiene competencia administrativa para vigilar, y de esa investigación administrativa puede conllevar a una investigación disciplinaria. De igual manera, son sujetos procesales las víctimas de conductas violatorias de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, es decir, servidores públicos que incurran en faltas disciplinarias y que haya una afectación desde el punto de vista de los derechos humanos. Si bien es cierto, siempre vamos a hablar de los derechos, los deberes, las prohibiciones, las incompatibilidades. Entonces, es menester hacer una referencia a que todo servidor público, así tenga la calidad de investigado, tiene unos derechos. Dentro de esos derechos, ya lo manifestamos, podrá ejercer su derecho a la contradicción y a la defensa, y así se garantizará durante toda la actuación disciplinaria, primero, obviamente, acceder a la actuación.
si a mí me van a iniciar una investigación, lo primero que tienen que hacer es me tienen que informar, me deberán notificar y me deberán poner en conocimiento todo lo actuado hasta el momento que me están notificando. Ya cuando soy un investigado, porque ya soy un sujeto procesal, consecuente con ello, designo a mi apoderado. Como lo dijimos, contrato a uno o el despacho me nombra a uno de oficio. Dentro de toda actuación tengo como derecho solicitar, aportar pruebas, refutarlas, contradecirlas, como lo vamos a explicar más adelante en la actuación administrativa, en la administración disciplinaria. Rendir los descargos, interponer los recursos de ley, obtener copias, presentar alegatos. Quiero hacer mención en el derecho de obtener copias. Si bien es cierto, la investigación disciplinaria está bajo el principio de la gratuidad, pues nadie le van a cobrar por una investigación disciplinaria. En determinado momento, si yo requiero copias en la actuación y se hace muy gravoso por la cantidad de material, obviamente ya con los medios electrónicos hoy en día no es tan complejo, pero si producto de ese material que yo requiero o mi abogado requiere para ejercer la defensa, se requiere un cobro, la entidad me lo podrá cobrar, pero no me lo podrá cobrar comercialmente, sino que me podrá hacer un cobro, o yo tengo que llevar los medios electrónicos para poder acceder a todo el material que está dispuesto en la actuación. Y obviamente presentar los alegatos en las distintas etapas, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué será entonces en ese sentido una falta disciplinaria? El código establece que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven a lo siguiente. Si estamos hablando de conductas, estamos hablando de comportamientos, es decir, los seres humanos, los servidores públicos, que somos personas, con nuestros comportamientos podemos incurrir en un incumplimiento de deberes o una extralimitación en el ejercicio de los derechos y funciones. Aquí fundamentalmente estamos repitiendo el artículo 6 de la Constitución Política, porque en el artículo 6 nos está diciendo de qué manera responderán los servidores públicos, por acción o por omisión, por extralimitación o por incumplimiento de un deber legal. De igual manera dice la normativa disciplinaria, cuando incurra en prohibiciones o cuando haya violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés. Entonces aquí necesariamente tenemos que hacer una concordancia con el régimen anticorrupción, porque las normas del régimen anticorrupción lo que nos están haciendo es complementando la normativa disciplinaria en lo referente a, repito, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés. Más adelante vamos a diferenciarlos, qué es una prohibición, qué es una inhabilidad, a partir de unos ejemplos prácticos para los que podamos identificar e, insisto, diferenciar cada uno de esos conceptos. Complemento el tema de los deberes. Todo servidor público tiene un manual de funciones. Desde el artículo 122 de la Constitución se plantea que no existe cargo o empleo público que no tenga funciones. Es decir, que mis funciones está determinando cuáles son mis deberes. Además, los servidores públicos, cuando ya están inscritos en carrera administrativa,
tienen unos compromisos a cumplir y con base en esos compromisos es que los van a evaluar. Eso hace parte de los deberes de todo servidor público. Cuando hablamos de esta limitación en el ejercicio de esos derechos y funciones, pues precisamente como hay un manual de funciones, todo servidor público deberá ajustarse y cumplir con el manual de funciones. Desde la práctica, suceden muchas situaciones donde el líder, donde el jefe inmediato, pues técnicamente el líder de programa, líder de proyecto, quien nos coordina las actividades, nuestras funciones, en ocasiones verbalmente o por escrito nos está exigiendo o nos pide que cumplamos con funciones que no están dentro de nuestro manual de funciones. Por mucha, señor, sí, aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. Pero Pronto a alguien se le abrió el micrófono. perfecto, entonces vamos bien. Hay dos preguntas en el chat. Perfecto, pero me las pueden leer, yo estoy aquí, a ver, de lo que hemos, sí, dile. Sí, Paula Cogollo dice, las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos tienen fecha de vencimiento. Todavía no hemos llegado allá, ahorita más adelante la contestamos. Ok, y la otra pregunta es, ¿los contratistas cómo se vinculan a esta ley disciplinable? Correcto. Entonces, por acá en algún momento dijimos que hacen parte o son destinatarios de la ley disciplinable, hablamos de unos particulares. Cuando estamos hablando de estos particulares que ejercen funciones públicas, entonces allá colocábamos las labores de interventoría o supervisión. Entonces, esos particulares en determinado momento también pueden ser destinatarios de la ley disciplinable. ¿De acuerdo? Entonces me van colaborando ahí desde esa parte, la que la pregunta que haga referencia a lo que hemos hablado, pues volvemos y lo trabajamos, y la que haga una referencia a un tema posterior, en ese momento lo tomamos. Siguiendo con estos comportamientos, explicando estos comportamientos, insistimos, tenemos un manual de funciones, bajo esas funciones ejerzo mis derechos y bajo esas funciones es que podrán determinar si me extralimité o no me extralimité. Entonces, insisto, en la función pública todo tiene que ser por escrito, todo tiene que ser reglado. A mí me pueden delegar o me pueden nombrar en determinado momento en un encargo en funciones, pero todo tendría que ser por escrito. Pero yo no puedo recibir o no puedo realizar funciones que no están descritas en mi manual de funciones. No puedo desarrollar actitudinal o comportamentalmente los compromisos que establecí para la evaluación del desempeño. Insisto, con relación a las prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos, la ley disciplinaria se complementa con el Código Anticorrupción, donde precisamente desarrolla los conceptos para poderlos diferenciar. De derechos, percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o función. Me están investigando, pero me tienen que seguir pagando. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. No me podrán negar un permiso o una licencia porque soy sujeto disciplinable, porque en este momento me están realizando una investigación. De igual manera, con base en la dignidad humana, así yo esté siendo investigado, me deben tratar, me deben un trato cortés, no porque yo sea sujeto disciplinable, entonces el servidor público que me está investigando va a tener una actitud o va a tener un reproche
sabiendo que él simple y llanamente tendrá que adelantar la respectiva investigación. Recibir capacitación para mejorar el desempeño de mis funciones, participar en los concursos que permitan obtener promoción dentro del servicio. Hago énfasis en estos derechos, es en el sentido de que yo sea sujeto disciplinable, no es que me vayan a constreñir o me vayan a vulnerar estos derechos como cualquier servidor público. Continuando con los derechos y prohibiciones, entonces vamos a decir lo siguiente. Son los artículos 38 y 39 de la Ley 1952, donde encontramos un listado, como una lista de check-in, donde uno puede encontrar de manera taxativa cuáles son los deberes y cuáles son las prohibiciones que como servidores públicos debemos contemplar para no incurrir en una falta disciplinaria. Yo voy a partir de unos ejemplos y del concepto tratamos de llevarlo a la vida en el día a día. 1. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo. Es un deber entregar información verídica y completa respecto de la formación profesional y la experiencia laboral. Como de manera taxativa lo trae el artículo 38, sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo que muchas personas anexan certificados, o ya bien sea falsos o certificados que no los requiere acreditar porque el cargo respectivo no los exige. Entonces, de manera objetiva, incluso este comportamiento también podría ser investigado desde el punto de vista penal, en la medida en que puede haber falsedad en documento público o privado. Pero desde la perspectiva disciplinaria, el solo hecho de usted acreditar un requisito y no esté en el cumplimiento legal, ya ese solo hecho hace que seamos sujetos disciplinarios. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. Es un deber devolver en buen estado los bienes que se hayan confiado para el cumplimiento de las funciones. Parece muy obvio. Sin embargo, este deber está con situaciones muy simples. Uno se preguntará, los útiles de la oficina, cuando yo cojo utilería de la oficina propia y me la llevo para la casa, ¿será que eso es permitido o eso está prohibido? Pero profe, un lápiz, profe, una resma de papel. Es una situación que está prohibido y que está dentro de los deberes del servidor público darle una adecuada utilización a los mismos. Por consiguiente, así sea un lápiz, no es un comportamiento adecuado a la normativa disciplinable. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviera conocimiento, salvo excepciones de ley. Si conoce de algún hecho irregular, es un deber advertirlo a las autoridades competentes. Aquí les doy como un cliccito frente a preguntas que salen mucho situacionales y desde el punto de vista comportamental. Me explico. Si usted sabe que su líder, bajo un comportamiento posiblemente está inmerso en una falta disciplinaria, ¿cuál sería su forma de actuar? Por ser la primera vez no dice nada, por ser la primera vez le dice a él que no va a decir nada, o cuál sería su obligación. Como lo dice de manera taxativa, tendría que denunciar. Ahora bien, tenemos que diferenciar
que tienen que ser unos hechos objetivos, que deben ser unos comportamientos que están regulados por la normativa, que no pueden ser, comillas, chismes, que no pueden ser situaciones a oídas. Pero, insisto, desde el punto de vista comportamental, ¿cuál debe ser su comportamiento si sabe que un compañero de trabajo, si sabe que de oficina o que el líder o que otro servidor público está inmerso en una posible falta? Tiene que denunciar, porque es posible que si usted no lo denuncia, más adelante se tiene conocimiento, usted pueda ser entonces el sujeto investigado. Y así sucesivamente encontramos muchas causales que nos está hablando de deberes y provisiones. Muchos de esos comportamientos están referenciados a los servidores públicos que prestan los servicios en la fuerza pública. Si ustedes, por eso no hago referencia expresa de ellas, sino que traigo a colación los ejemplos que podemos identificar en el día a día. Pues es posible que dentro de los asistentes haya alguien que haga parte de la fuerza, pero entonces son incumplimiento de los deberes y que está involucrado, como lo decíamos ahora, el derecho internacional humanitario. Entonces tiene que ver con comportamientos muy dirigidos a esa población de servidores públicos. Dentro de las provisiones, solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficio. Taxativamente está prohibido. Ocurre mucho en diciembre, en algunas épocas, que algunos proveedores mandan cosas, regalos. Está prohibido recibirlo. Si otro lo quiere recibir, que lo reciba otro, pero uno debe entender que dentro de la probidad, dentro de la honestidad, por su servicio recibe una remuneración. Por consiguiente, no podrá solicitar ni directa o indirectamente situaciones o beneficios que estén por fuera de su remuneración. ¿Soy claro? Está prohibido cobrar por trámites inherentes a la función pública. El servicio público es gratuito. Entonces, no podemos permitir, si nosotros tenemos conocimiento, quién está cobrando o si usted va a cobrar, tenga y entienda que es una prohibición que lo lleva al incumplimiento de un deber legal. Ejemplos de prohibiciones: omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación de servicios a que está obligado, atender los requerimientos conforme a términos legales. Prohibición, si bien es cierto, tiene que ver con todas las funciones establecidas en los manuales de funciones de los servidores públicos, haga una referencia expresa al artículo 23 de la Constitución Política, que nos habla del derecho de petición. El derecho de petición como un derecho fundamental. Entonces, muchas personas no tienen el conocimiento preciso de que todas las peticiones no tienen el mismo término de respuesta. Si yo no doy una respuesta a tiempo, inmediatamente me pueden iniciar una investigación disciplinaria. Estamos en ejemplos: nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o que al darles posesión a sabiendas de dicha situación. Así como se castiga como falta disciplinaria el hecho de ingresar documentos que no correspondan a la legalidad, de igual manera, quien tiene a cargo la competencia de estas funciones
nombrar y posesionar a un servidor público que no cumpla con los requisitos, pues entonces como prohibición expresa en las normas de contratación, en la Constitución, en las normas de anticorrupción, ese comportamiento es una prohibición sancionable o sujeta a investigación disciplinaria. El tema de las incompatibilidades y las inhabilidades, a diferencia, son taxativas, expresas y de interpretación restrictiva. Significa ello que no podemos buscarle analogías o no podemos aducir razones para hacerlas extensivas a casos que no los estableció de manera taxativa el legislador. Por consiguiente, es el artículo 40 de la ley 1952, es el mismo Código Contencioso Administrativo, el mismo Estatuto General de la Contratación y el Estatuto Anticorrupción que de manera, insisto, taxativa, expresa, dice cuáles son los comportamientos que puede un servidor público considerarse incompatible o incurrir un impedimento, una inhabilidad o un conflicto de interés. El artículo 42 nos dice: todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañera o compañero permanente, o algunos de sus parientes del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o sus socios o socios de hecho o derecho en una sociedad jurídica. Entonces, lo que estamos planteando es que ese servidor público que dentro de sus funciones tenga el conocimiento de un asunto y donde él tenga un interés particular, él se deberá declarar impedido, ¿de acuerdo? Si esa persona no se declara impedido y más adelante lo condicionan y le demuestran que se debió haber declarado impedido, por consiguiente, inmediatamente es sujeto disciplinario. Cuando hablamos de el interés general, es un principio constitucional del artículo 209, principios de la función administrativa, prima el interés general sobre el interés particular. Si ese servidor público tiene un interés particular, tendrá o se declara impedido o, de lo contrario, podrá ser que no siga conociendo de la respectiva actuación disciplinaria. Los conflictos de interés ponen en riesgo la obligación de garantizar el interés general del servicio público y afectan la confianza ciudadana en la administración pública. No encontramos una lista de conductas, es decir, como los deberes que están expresamente señalados en la norma disciplinaria, como los impedimentos o las prohibiciones que están referidas en las normas mencionadas anteriormente, sino que son situaciones particulares que implican una confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor público. Por eso, los conflictos de interés tienen como propósito evitar que los intereses particulares interfieran con las funciones públicas. Ejemplos diferenciadores. El hecho de haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos 5 años por faltas graves o leves dolosas o por ambas es una inhabilidad. Por consiguiente, al ser una inhabilidad, no podrá ser nombrado y posesionado en un cargo. O cuando, por ejemplo, por razones de parentesco o de contratación, será una inhabilidad, por decir algo, si a mí me eligen como alcalde, soy de elección popular, habrá una inhabilidad para yo posesionar
a mi cónyuge o posesionar a un hermano en un nivel directivo. En términos de contratación, yo no le podré dar un contrato a un particular que haya dado recursos o haya apoyado en mi campaña. Entonces, ahí va a entrar en las inhabilidades que son, insistimos, taxativas en la norma. Quiero hacer un ejemplo con el tema de las razones de parentesco. Lo hemos trabajado también en empleo público. Por decir algo, una servidora pública de una entidad está bajo el nombramiento en provisionalidad y al esposo lo eligen popularmente como alcalde en la entidad. ¿Qué pasará ahí? Como ella está en provisionalidad, entonces hay una inhabilidad sobreviniente. ¿Por qué sobreviniente? Porque cuando ella trabajaba allá, el esposo no era alcalde. Al pueblo nombrarlo como alcalde, viene la inhabilidad sobreviniente. Esa persona que estaba en provisionalidad tendrá que renunciar. Cambia la hipótesis cuando esa persona es servidora pública de carrera administrativa, porque ella tiene unos derechos de carrera. Entonces, si a su cónyuge o esposo posteriormente lo eligen como alcalde, ahí no aplicaría la inhabilidad sobreviniente. De igual manera, constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, contratar con el Estado, salvo las excepciones constitucionales o legales, o el tema de ejercer libremente la profesión o ejercer dos empleos públicos. Entonces, hay un principio, nadie podrá ejercer dos empleos públicos de manera simultáneamente. Entonces no va a ser una inhabilidad, sino que es una incompatibilidad. Si yo soy servidor público, mi empleo es profesional especializado en el área jurídica, infortunadamente yo no podré ejercer mi profesión liberal porque soy un servidor público. ¿Estamos ahí? O no puedo tener un empleo con la alcaldía de Medellín y un empleo con la gobernación de Antioquia. No puedo ser provisional en una parte y de carrera en otra. ¿Estamos? Cuando hablamos de contratar con el Estado, entonces debemos diferenciar si podemos incurrir en una inhabilidad o en una incompatibilidad. Por ejemplo, Carlos Uribe es gerente de TAS Maya, no sé si eso existe, y el alcalde decide nombrar a Carlos Uribe como secretario de movilidad. Entonces, si Carlos Uribe quiere ser secretario de movilidad, necesariamente tendría que renunciar a ser gerente de TAS Maya, porque hay una incompatibilidad. Yo no puedo ser gerente de TAS Maya y a la vez ser el servidor público que le corresponde dentro de sus funciones el tema de la movilidad en el respectivo municipio, a título de ejemplo. Ahora ya pasamos entonces en realidad a lo que es la actuación, a lo que es el procedimiento disciplinario. Dentro del procedimiento disciplinario tenemos que decir que se desarrolla por fases o por etapas. Dentro de esas fases o etapas tenemos primero la etapa de instrucción y dos, la etapa de juzgamiento, mediante el cual se establece que el investigado en la etapa de pliego de cargos será juzgado por un funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo a aquel que presenció la fase de instrucción. Repetimos con esto el concepto inicial, la doble instancia, el debido proceso, deben ser dos servidores públicos diferentes. Vámonos a la primera etapa, la vamos a conocer como etapa de instrucción.
En esa etapa de instrucción vamos a decir que es la fase inicial del proceso. Es decir, podemos iniciar con indagación previa o con una investigación disciplinaria. Indagación previa cuando todavía no hay certeza, cuando todavía puede existir alguna duda de que existió el comportamiento, de que el comportamiento está prescrito como falta disciplinaria. Ahorita vamos a indicar qué tiempo tenemos, cuánto es el término para hacer la respectiva indagación, o por el contrario, es de bulto, hay una confesión, no hay mucho que para entrar a determinar que vamos de una vez por la investigación disciplinaria, porque no hay una causa que nos diga, no, vamos a indagar a ver si sí ocurrió o no ocurrió. Cuando exista duda, entonces no empiece la investigación, sino que vamos a empezar con la indagación previa. ¿Qué ocurre en esa fase de instrucción? Se recopila el material probatorio, vamos a identificar si la actuación inicia por una queja, o de oficio, en fin, recopilamos, insisto, el material, identificamos la existencia o no de la falta disciplinaria, individualizamos e identificamos el posible autor de la conducta. Siempre en esta fase, el operador jurídico se tendrá que preguntar, ¿existe o no existe una falta disciplinaria? Si existe, entonces, ¿la cometió un servidor público o quién la cometió? Es decir, individualizar e identificar. Cuando ahorita hablábamos de la competencia, si producto de iniciar la investigación, se denunció a Carlos Uribe que trabaja en la alcaldía de X y en la primera indagación resulta que sí era Carlos Uribe, pero no trabajaba en la alcaldía de X, sino en la alcaldía Y. No tengo competencia, tengo que remitirlo a la alcaldía Y. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se deberá preguntar, ¿existió falta? Si existió, ¿quién la cometió? Un servidor público. Individualizamos e identificamos. En esta fase solamente tenemos dos caminos. Si de esa primera indagación resulta que no se pudo identificar al servidor público o realmente no hay existencia de una falta, porque no hay incumplimiento a los deberes, porque no hay omisión, entonces el camino es archivo. O de lo contrario, el segundo camino es como del material probatorio logré identificar que si hay una posible falta y identifiqué que si es un servidor público, entonces el camino que me queda simple y llanamente es formular cargos. Esos son los dos caminos que tengo. Ya en la etapa de juzgamiento, ya vamos a evaluar el pliego de cargos formulados en la fase inicial de instrucción del proceso. Cuando ya planteamos que en el juzgamiento se evalúa, es porque hubo un auto que abrió la investigación, un auto que estableció cuáles eran los cargos formulados. Cuando ya hay unos cargos formulados, con base en esos cargos se van a desarrollar toda la actuación y debemos estar verificando el cumplimiento de los principios de la ilicitud sustancial, de la congruencia, de la motivación. Ahí es donde aplica verdaderamente esos principios. Si el pliego de cargos habla de unos comportamientos, yo no puedo modificar de buenas a primeras, no puedo modificar ese pliego de cargos. Tiene que haber una adecuada, una adecuación y una congruencia, o con una prueba sobreviniente para poder yo poder modificar. De lo contrario, no lo podría modificar. En este juzgamiento también, dentro de las etapas, está
ordenar la práctica de pruebas o se declaran las solicitadas. Las partes, los sujetos procesales, podrán de manera autónoma solicitar práctica de pruebas. Será el operador jurídico el que determine si las mismas son conducentes, pertinentes, que conlleven realmente a clarificar, identificar si hay un responsable y si hay un comportamiento que esté consagrado como falta disciplinaria. Una vez ordenadas las pruebas, practicadas, debatidas, se dicta un fallo. Volvemos a los dos caminos. O no se pudo comprobar la existencia de la falta o no se pudo individualizar al servidor público, por consiguiente se va a dictar un fallo absolutorio. O de lo contrario, el segundo camino es, hubo prueba suficiente, hubo oportunidad de debatirla, se dieron los recursos de ley, se cumplió con la respectiva notificación y por consiguiente hay un fallo sancionatorio. Esas son las dos etapas. Ahora bien, debemos identificar cómo se inicia la actuación disciplinaria. Vamos a plantear que esta acción disciplinaria se puede adelantar de oficio. ¿Cómo así que de oficio? Cuando haya información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad. Ya bien decíamos ahora, dentro de los deberes del servidor público está que si conoce o tiene conocimiento de la comisión de una falta, tendrá que informarla. Dos, por queja formulada por cualquier persona, no procederá por anónimos, salvo en los eventos en que se cumpla con los requisitos mínimos consagrados en los artículos referidos de dicha normativa. Está diciendo que es permitido una queja a través de un anónimo, salvo en unos eventos que está permitido en la ley, cuando haya situaciones de seguridad de la persona, situaciones de seguridad nacional, situaciones muy específicas donde es posible adelantar la investigación a través del anónimo. Insistimos, el servidor público tiene el deber de denunciar, a no ser que también esté dentro de la sección legal que quien cometa la falta disciplinaria o el presunto infractor esté dentro de, sea su cónyuge o usted sea un pariente, ahí no está obligado a denunciar porque sí es una protección constitucional. De lo contrario, tiene la obligación. Esta es la manera como se inicia una actuación disciplinaria. No es que Carlos Uribe, el líder de proceso disciplinario, mañana amanece y diga, voy a iniciar 10 actuaciones disciplinarias. No, tiene que ser que haya queja o que haya información. También hay información que puede, como dice, por un medio que amerite credibilidad. Hoy en día con las redes sociales, hoy en día con tanta información, entonces es posible que un servidor público, un operador jurídico, conozca información a través de la de los carrotanques. Esa investigación creo que surge a partir de medios informativos que en principio la dieron a conocer. Notas. Las informaciones y quejas falsas o temerarias referidas a hechos disciplinariamente irrelevantes, de imposible ocurrencia o que sean presentados de manera absolutamente incompleta. Hay una manito levantada, profe. Perfecto, colabóreme por favor. ¿Qué dicen? Denle la palabra, por favor. Profesor, una preguntita con Mucho lo que usted gusto. acabó de mencionar. Sí. El tema de la familia. ¿Hasta qué grado de consanguinidad y de parentesco está protegido que por uno considerar familia no se incurra Sí. a hacer eso? Desde la Constitución nos está diciendo, nadie podrá declarar contra sí mismo
contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, dentro del cuarto grado de consanguinidad, puede haber consanguinidad padres, abuelos, puede haber consanguinidad hijos, nietos, puede haber consanguinidad con los hermanos. ¿Sí me voy a entender? Cuando habla de segundo grado de afinidad, entonces tiene que ver con la familia de mi cónyuge o la familia de mi compañero permanente. Frente a esas personas o frente a mí mismo, la Constitución me protege que no estoy obligado a declarar. Gracias. Con mucho gusto. ¿Es claro? Seguimos. Entonces, quienes han sido servidores públicos, hago un símil con las inspecciones de policía cuando llegan a denunciar casos de vecinos. Muchas veces son situaciones temerarias o ahuidas. Entonces, todas las quejas o informaciones que estén dentro de este concepto, pues inmediatamente no le vamos a dar trámite, porque la misma norma establece que no se debe adelantar ninguna actuación, incluso se advierte que por temeridad o falsedad de la queja, la persona puede incluso ser multada por una actuación temeraria. Estamos desgastando el aparato administrativo disciplinario investigando situaciones que realmente no conllevan a nada. Estructura de la responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad disciplinaria, entonces esto es un tema muy técnico, pero que meridianamente debemos identificar. Cuando hablamos que el incumplimiento de los deberes y de las obligaciones, así como la omisión o extralimitación en el ejercicio de cada una de las funciones que tienen los servidores, entonces vamos a hablar, esa estructura, la tipicidad. El principio de tipicidad tiene relación con el hecho de incurrir en aquellas conductas que están descritas en el Código Disciplinario. Es decir, cuando hay un incumplimiento de un deber, una extralimitación, entonces tipicidad habla que ese comportamiento puede ser una falta gravísima. Puede ser una falta grave. Es la misma norma disciplinaria que va a establecer cuáles son los deberes, cuáles son las prohibiciones. Tipicidad habla de expresamente contemplado en la ley. Cuando hablamos de tipicidad, entonces hablamos de el grado de culpabilidad del servidor público. Si ese servidor público actuó con dolo o con culpa. ¿Qué será el dolo? El dolo es como la firme intención, sé que mi actuar y con mi comportamiento voy a hacer daño, voy a cometer una falta. Entonces se va a castigar con mayor rigurosidad cuando se actúa con dolo. Se actúa o con dolo o con culpa, ¿ya? Vamos a revisar la gravedad o la levedad de la conducta. La misma norma establece circunstancias que me pueden agravar la conducta. Cuando para cometer el ilícito, en el caso de que actúe con dolo, como yo conozco que mi comportamiento es susceptible de investigación, actúo con un compañero, engaño a un compañero para que me ayude. Entonces ahí voy a revisar la gravedad o la levedad. La levedad puede estar condicionado a que la cometió la primera vez, que no tiene antecedentes. Más adelante vamos a establecer cuáles circunstancias me agravan o cuáles me atenúan la conducta. Si la naturaleza de la falta es calificada como leve, como grave o como gravísima. Obviamente, una vez calificada, ahorita vamos a establecer para cada una de ellas cuál va a ser la respectiva sanción. De igual manera, en esa estructura de la responsabilidad hablamos de la graduación de la respectiva sanción. De acuerdo a la gravedad o la levedad,
nos permitirá al operador jurídico tomar la respectiva sanción. Dentro de la estructura hablamos de la ilicitud sustancial, es decir, aquella conducta ilícita realizada por el servidor público que afecta el deber funcional. Óigase bien este concepto, que afecte el deber funcional. Es posible que haya comportamientos que sean del resorte del líder de programa, que sean del resorte de la persona que coordina las actividades. Es decir, puede haber circunstancias que no afecten el deber funcional. Entonces, el líder tendrá la competencia y tendrá que tener liderazgo para intervenirlas. Solamente cuando ya afecta el deber funcional, entonces tendrá que informar a la oficina de control disciplinario para que ellos determinen si inician la indagación o si hacen una apertura formal disciplinaria. En ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido lo siguiente. A mí me pueden investigar es en el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo. Mi obligación es actuar conforme a la Constitución y la ley y garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Eso significa ilicitud sustancial. Dentro de la misma estructura hablamos de la culpabilidad, ya habíamos explicado el tema de dolo o culpa, ¿de acuerdo? Yo puedo responder de manera dolosa o de manera culposa. Si actúa de manera dolosa, pues la falta va a ser más gravosa. Culpa grave cuando se incurre en falta de cuidado necesario que cualquier persona del común debe tener en sus actuaciones. Es decir, si ubicamos ahí a cualquier persona que debió haber hecho lo que tenía que hacer y no lo hizo, entonces decimos que es una culpa grave. Por el contrario, la gravísima es cuando hay una ignorancia, un desconocimiento, una desatención, una violación a reglas de obligatorio cumplimiento. Es la misma normativa disciplinaria, nos establece la estructura y nos dice el concepto de cada uno de ellos. ¿Cómo clasificamos y qué connotación tiene la falta disciplinaria? Se realiza de acuerdo a la naturaleza, como lo decíamos ahora, características, circunstancias de hecho y a los motivos determinantes, a los antecedentes personales. Las gravísimas, taxativamente señaladas en la ley. Como está diciendo que son taxativamente, tenemos que ir al artículo 52 y al 62, y si encontramos un comportamiento en alguno de esos artículos, inmediatamente ¿cómo se va a clasificar? Como gravísimo. Por el contrario, las faltas graves y leves es el artículo 67 de esa misma normativa que nos dice lo siguiente. Constituye falta disciplinaria grave o leve el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como falta gravísima. Me explico. Para poder clasificarla como gravísima, tiene que estar taxativamente entre los artículos 52 o al 66. Si no está en esos artículos, pero existe un comportamiento, te la vamos a clasificar o grave o leve. Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. La forma de la culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del mismo, la jerarquía del servidor público. Obviamente, un servidor público del nivel directivo se presume que tiene mayor conocimiento, que tiene mayor conocimiento general de todo, por esa jerarquía, es una circunstancia de gravedad. Las modalidades y circunstancias, si la falta la cometió con dolo, con culpa, los motivos que determinaron el comportamiento, cuando se realiza con la intervención de varias personas o varios servidores públicos, eso me va a determinar la gravedad o levedad y el resultado final de la sanción respectiva. Atenuantes de la conducta.
Cuando soy diligente y eficiente en el desempeño de mis funciones, no tengo antecedentes, cuando confieso la falta, cuando acepto los cargos, todos esos comportamientos son atenuantes. No quiere decir que no existió la falta existió, pero cuando te vayan a sancionar, estas circunstancias harán que haya una atenuación en la sanción respectiva. Haber por iniciativa propio resarcido el daño o compensado el perjuicio, haber devuelto, restituido, reparado según el caso, el bien afectado por la conducta constitutiva. Es como reparar el daño, ¿de acuerdo? Reparo el daño no significa que ya no cometí la falta, sino que la sanción va a ser atenuada. Agravantes de la conducta: haber sido sancionado anteriormente, es decir, tener antecedentes disciplinarios, no aceptar que es el responsable, sino decir que un tercero fue el que cometió el hecho. Cuando el grave daño social de la conducta, la afectación a derechos fundamentales, el conocimiento de la ilicitud, pertenecer el servidor público al nivel directivo, como lo decíamos ahora, ejecutar la falta con un tercero o no, o dependiendo de la naturaleza de los perjuicios causados. Ahora bien, clasificación y límite de las sanciones. Faltas disciplinarias. Entonces, la gravísima dolosa me va a dar destitución e inhabilidad general entre 10 a 20 años. Me destituyen, me separan del cargo y además hay una inhabilidad para desempeñar otros empleos en el servicio público. La gravísima, culpa gravísima, me da destitución e inhabilidad entre 5 a 10 años. Gravísima, culpa grave, suspensión e inhabilidad especial de 3 a 48 meses. Y así sucesivamente, la dolosa suspensión. Mire que aquí ya no es destitución, sino suspensión. Establecen un término. Cuando habla de 3 a 48 meses, ¿qué me va a determinar que sean 3 o que sean 48? Las circunstancias de atenuación o de agravante de la conducta. Es donde el operador jurídico se va a parar entre el límite mínimo y el límite máximo y va a tomar una sanción. Si la persona incurrió en una falta gravísima o de culpa grave, pero aceptó la conducta, es posible que lo sancionen 3 meses y no 48 meses, a título de ejemplo e hipotéticamente hablando. Así sucesivamente, la grave culposa, suspensión e inhabilidad especial de 1 a 18 meses, la dolosa, una multa, ya no estamos hablando de suspensión o destituir, sino multa, entre 20 a 90 días de salario básico, la leve culposa entre 5 a 20 días de salario básico. ¿Qué implica la destitución? La terminación de la relación del servicio público o del particular y de su contrato con la administración, la desvinculación del cargo, insisto, en los contratos de prestación de servicios, la terminación del contrato de trabajo cuando estamos hablando de trabajadores oficiales. En todos los casos, la imposibilidad de seguir ejerciendo función pública en cualquier cargo y función. Hablar de destitución, es posible que en el tema de empleo público, cuando hablen del principio del mérito, para ingresar, permanecer o ser retirado del servicio público, una de las causales del retiro del servicio es la destitución. Es una causa legal. Me destituyen porque cometí una falta y la misma es sancionada disciplinariamente. ¿Qué implica la suspensión? Suspensión implica la separación temporal del cargo por el tiempo que determine la falta disciplinaria, la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel por el término señalado en el fallo. La multa es una sanción de carácter pecuniario, la amonestación implica un llamado de atención por escrito,
aquí es uno de los aspectos que se modificó nuevamente. Habían retirado de la normativa la amonestación por escrito, ya la norma vigente nuevamente contempla esta clasificación de la amonestación. Causales de exclusión de la conducta, es decir, se investigó, se identificó el responsable, pero actuó bajo una causal que me excluye la conducta, puede ser la fuerza mayor, el caso fortuito, el estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal. Esto estaba más dado para la fuerza pública, para ese tipo de servidores públicos, el cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente para salvar un derecho propio por miedo insuperable. Todas estas circunstancias o causales me están diciendo que sí hubo comportamiento, que es posible que sí hubo falta disciplinaria, pero no lo vamos a sancionar porque actuó bajo una causal que precisamente me excluye la conducta respectiva. Extinción de la acción disciplinaria. La extinción de la acción conlleva la finalización y archivo del proceso disciplinario sin sanción para el servidor público. Nos indica en qué momento no es procedente continuar con la acción o con la sanción disciplinaria. La muerte del investigado disciplinable, obviamente, si ya no existe materialmente, ¿para qué vamos a continuar con la investigación? O cuando opere la figura jurídica, la caducidad. ¿Qué será la caducidad? Si transcurrió 5 años desde la ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación, entonces necesariamente tenemos que archivar y no pudo continuar porque opera la caducidad, entonces se extingue la acción disciplinaria. Prescripción. Es una causal para que opere la extinción, es el fenómeno jurídico se configura con el paso del tiempo sin que se haya adelantado y definido el proceso disciplinario. La acción disciplinaria prescribe en 5 años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación o para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. Es decir, hay una queja, hay un informe, inicia una indagación preliminar, pasan 6 meses, pasan el tiempo, pasan 5 años, prescribió la acción. Es posible que pudo haber comportamiento, es posible que se pudo haber identificado, pero como se dilató en el tiempo, el operador jurídico en un dejar hacer, dejar pasar, es posible, entonces se le acaba el tiempo, prescribe la acción disciplinaria. ¿Qué será un derecho del disciplinable? Hay una pregunta. Con mucho gusto. Profe, buenas noches. Hola. Profe, ¿cuál es la diferencia entre la prescripción y la caducidad en estos eventos disciplinarios? Estamos hablando de prescripción en términos de que tenía un tiempo, empecé con la actuación, se dilató en el tiempo y llegaron 5 años. Entonces prescribió porque no pude ni archivar ni proferir autocondenatorio. Hasta ahí. Y la caducidad es el término de que ocurrieron los hechos, pero no se adelantó ninguna investigación, sino que pasado el tiempo se dieron cuenta que sí hubo algo, pero como no inició la investigación, ya no hablamos de prescripción, sino que hablamos de caducidad. ¿Estamos? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Elementos de la prescripción, como lo veníamos hablando, para el proceso general hablamos de 5 años, pero cuando se están investigando conductas que tengan que ver con derechos humanos o con el derecho internacional humanitario, ya la prescripción no son de 5 años, sino que se amplía el plazo a 12 años. 12 años para cuando son situaciones que están relacionadas con el derecho internacional humanitario y 5 años cuando son actuaciones generales. Se contabiliza a partir de
inicio de la contabilización, las faltas que se cometen y se agotan de manera instantánea desde que se comete la conducta, una injuria, un evento como un, un, un incumplimiento del deber. Entonces, recibió un regalo desde el momento en que recibió el regalo. Ah, pero es que los regalos eran cada 8 días, entonces desde el que recibió el último regalo. ¿Estamos? Faltas que se cometen de manera continuada o sucesiva desde que se cometió la última conducta. Ejemplo práctico, la omisión en el ejercicio de la supervisión. Yo tengo que hacer labores de supervisión. Entonces, estaba haciendo la supervisión, de un momento a otro dejé de hacer la supervisión. Se empieza a contar desde el momento en que dejó de hacer la supervisión. La actuación disciplinaria, para poder cumplir con el principio de publicidad, transparencia, se tienen que notificar. Si a mí me van a iniciar una investigación disciplinaria, lo primero que tienen que hacerme es que notificarme. Si me iniciaron la investigación disciplinaria, iniciaron la indagación preliminar o iniciaron un auto de apertura, pues entonces tiene que haber una notificación. Hablamos de notificación personal, los autos de apertura, los autos de vinculación, el pliego de cargos y su variación, los fallos de instancia. Todas estas actuaciones se tienen que notificar de manera personal. Ahora bien, como... Buenas noches, Calomario, perdón. Hay una pregunta en el chat. Perfecto, dale, por favor. Te la leo. La pregunta María Cartagena. Buenas noches. La ley 1972 eliminó la caducidad de la acción disciplinaria ¿A partir de qué? Perdón, no escuché. Profe James, se le va el audio. O sea, si hay de pronto un apunte a que hubo una modificación normativa en cuanto a la caducidad. Lo Repito. verificamos, ahorita lo verificamos entonces. O ella estaba firmando. No, perdón. La ley 1952 eliminó la caducidad de la acción disciplinaria a partir del 29 de diciembre de 2023, unificando este concepto con la prescripción, que ahora se establece en 5 años, 12 para faltas específicas contra los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Correcto, entonces simplemente... No, esperen, yo finalizo la punta que hace, por favor. Contando desde la comisión de la falta hasta el fallo de primera instancia y se interrumpe con la notificación de dicho fallo, reiniciándose el término para la segunda instancia. ¿Me explica si es tan amable? Propongo lo siguiente en el tema concreto. O sea, ella está haciendo como una observación y al final termina con una pregunta, ¿cierto? Entonces tendríamos que revisarlo. O sea, yo parto de que se está asimilando el concepto de prescripción con el de caducidad. Entonces, puntualmente me comprometo ahorita mismo a revisar y dar asertivamente una respuesta mejor. ¿Les parece? Listo. Bueno. Listo. O sea, o sea, el cuid del asunto está en lo que acabo de decir, que si se asimilan los conceptos de prescripción y de caducidad antes de la etapa de juicio. María, ¿sí es eso? María. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Escuchamos, sí. Bueno, sí, es que el artículo 33 de la ley 1952, pero no lo entiendo muy bien, dice que elimina la caducidad y la asimila con la prescripción. Okay. Obviamente que si hay una prescripción, pues tiene que ser antes de una etapa de fallo. De un correcto, fallo, no. entiendo yo. ¿Cómo? Antes del fallo, ¿cierto? Si hay prescripción, tiene que ser antes del fallo. Exactamente, sí, porque entonces
Porque si hay fallo, no podemos hablar que se No dio puede haber. los 5 años, ni en casos de derecho internacional humanitario, si hay fallo, no podemos hablar de los 12 años, que se dictó el fallo antes de ese tiempo. Entonces ya no hay caducidad, sino prescripción. Estamos de acuerdo en eso. Válido el complemento, se entenderá que no vamos a hablar ahí en esos términos de caducidad, sino que en todo caso se entenderá como prescripción. Así es. Perfecto. Seguimos con las formas de notificación. Entonces nos está diciendo como hoy en día se permite el expediente electrónico, entonces nos permite también que todas las actuaciones administrativas se puedan notificar por medios electrónicos. Ahora bien, hay ciertas actuaciones que es el investigado o a través de su apoderado el que va a determinar y va a decir a través de qué correo electrónico le van a hacer las respectivas notificaciones, pero se podrá acudir a la vía electrónica para hacer más expedita y más ágil la respectiva investigación. Formas de notificación por estado. Entonces, ¿qué se notifica por estado? El auto de cierre de la investigación o el traslado para alegatos precalificados y el traslado del dictamen pericial para la etapa de investigación. Estas actuaciones por estado. De igual manera, hablamos de una notificación por funcionario comisionado, es decir, se podrá comisionar a otro servidor público para que haga la notificación respectiva en la medida en que evitar traslados innecesarios, podemos comisionar a otro servidor público. Por estrado, ¿qué se notifica por estrado? Las decisiones que se profieren en audiencia pública o en el curso de cualquier diligencia de carácter verbal se consideran notificadas a los sujetos procesales inmediatamente se haga el pronunciamiento. Cuando es de carácter verbal, se hace la notificación, entonces se entenderá que el sujeto procesal está debidamente notificado. Igualmente, por edicto, estamos hablando de las formas de notificación. Por edicto, los autos que dispongan la apertura de investigación, de vinculación, el pliego de cargos o variación, por conducta concluyente, cuando yo como investigado, como sujeto procesal, me doy cuenta de la respectiva actuación o interpongo un recurso. Si interpongo el recurso es porque ya sabía cuál era la decisión. Eso se conoce como conducta concluyente. Medios de prueba. Las pruebas en el proceso disciplinario es el resultado de toda decisión y el fallo disciplinario debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa y que la carga de la prueba corresponde al Estado. Queremos significar con relación a la prueba que en igualdad de condiciones tanto el operador jurídico como los sujetos que hacen parte del proceso podrán aportar o solicitar pruebas. Es el servidor público el que determinará, con base en unos hechos y unas circunstancias, si esas pruebas son conducentes, pertinentes, ¿cierto? De igual manera, vamos a decir, como medidas de prueba, tenemos los testimonios, acto por el cual una persona atestigua la existencia de un hecho del que ha tenido personalmente conocimiento. Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento el testimonio que se le solicita en cualquier actuación procesal, salvo las excepciones que vimos ahora. Primera prueba, los testimonios. Segundo, las pruebas documentales. Una prueba documental es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad del hecho alegado, por cuanto la información puede constar en documentos escritos. Eso se valorará todo lo documental. Cuando hablamos de documental, ya hablamos de tecnología, hablamos de medios electrónicos. Todo eso nos servirá
como medio de prueba, ya bien sea para archivar o ya bien sea para sancionar. También tenemos como medio de prueba la inspección disciplinaria. Es una inspección que se podrá realizar en los lugares, en las cosas, en los bienes, en los efectos materiales. Será determinada por el operador jurídico. Si se va a realizar la inspección, se le deberá notificar a los sujetos procesales que se va a hacer la inspección para que todos tengan la misma oportunidad. Peritación es cuando ya la autoridad disciplinaria podrá decretar de oficio o a petición que se solicite un peritalgo, se acuda a autoridades en la materia, a las facultades de derecho para que opinen sobre algún concepto, sobre un profesional especializado en algo, para que bajo su experticia, bajo su experiencia, presente un dictamen y el mismo se valorará dentro de la respectiva investigación. Seguimos con los medios de prueba. Ya decimos, conducencia de las pruebas, no puede haber impertinencia de las mismas porque el operador jurídico, cuando le soliciten una prueba que no haya pertinencia o conducencia, ¿para qué la va a decretar? Eso hace dilatar el proceso. Petición y negación de pruebas, todos los sujetos pueden aportar, como lo decimos, será el operador jurídico las que mediante auto podrá negarlas o decretarlas. Confesión y beneficios, un medio de prueba es la confesión, ya lo habíamos dicho más adelante. Si el investigado confiesa, acepta cargos, eso se le tendrá como un atenuante en la conducta al momento de la sanción respectiva. Cuando hablamos de confesión, no puede haber confesión sin que el servidor público esté asistido por el defensor. Cuando así sea el disciplinar el que tome la decisión, tendrá que estar asistido por el defensor, o de lo contrario, la misma no tiene ninguna incidencia jurídica. Confesión y beneficio, ya habíamos hablado, no tengo que pronunciarme o declarar frente a personas que están bajo esas condiciones. Oportunidad, cuando hablamos de la confesión y la aceptación de cargos, procede en la etapa de investigación. No es que yo vaya a confesar ya cuando estoy en la etapa última del juzgamiento. Si lo hago en esa fase de juzgamiento, entonces los beneficios no serán los mismos. Si la confesión se acepta o aceptación de cargos en la etapa de investigación, entonces la sanción de inhabilidad, suspensión o multa se disminuye hasta la mitad. Mire que es un buen atenuante. Recursos. Como decimos, toda actuación disciplinaria está sometida a un trámite administrativo. Todas las actuaciones disciplinarias por medio de actos administrativos tienen los recursos de ley. Los recursos son aquellos medios de impugnación por los que quien es parte en el proceso pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas resueltas en una decisión firme que lo perjudica, es decir, puede interponer los recursos de ley. Es el medio establecido por la ley para poder obtener una modificación, una revocación o una invalidación de una decisión judicial. Si en primera instancia Carlos Uribe sale sancionado con la destitución y yo dentro de los recursos puedo demostrar que no era una falta gravísima, sino una falta grave, deberán cambiar la calificación de la falta y por consiguiente entonces va a haber una modificación. Por el contrario, puede que mi argumentación no sea de recibo y por consiguiente van a ¿qué? Van a confirmar la decisión de primera instancia. Reposición, la que decide sobre la solicitud de nulidad. Esto ya es más técnico,
más jurídico, Lo que la que usted niega la dice. solicitud de copias, la que niega las pruebas en la etapa de investigación, la que declara la no procedencia de la cuestión en el dictamen. Todas estas actuaciones son susceptibles del recurso de reposición. ¿Ante quién se interpone el recurso de reposición? Ante el operador jurídico que está realizando la respectiva investigación. Apelación, la decisión que niega pruebas en etapa de juicio, la decisión de archivo, la decisión que finaliza el procedimiento para el testigo renuente y el quejoso en el fallo de primera instancia. Proceden los recursos de apelación. Apelación, ¿qué pretendo yo cuando apelo? Que se modifique la decisión, que se revoque la decisión. ¿Estamos de acuerdo? Queja. El recurso de queja solo procede contra la decisión que rechaza el recurso de apelación. Si yo tengo el recurso de apelación y me lo rechaza, procede el recurso de queja dentro del término de la ejecutoria de la decisión que niega el de apelación, yo puedo interponer el de queja. ¿Ante quién se interpone el recurso de queja? Ante el superior jerárquico del operador jurídico. Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno. Oportunidad para interponer los recursos, reposición y apelación dentro de los 5 días siguientes a la notificación. Si la notificación de la decisión se hace en estrados, los recursos se deberán interponer y sustentar en la misma diligencia, en la misma audiencia, porque la notificación por estrado me la están leyendo, yo interpongo el recurso inmediatamente. En estos tengo 5 días. Sustentación, yo sustento, quien interponga el recurso deberá expresar las razones de la inconformidad dentro de los términos establecidos, de lo contrario se declarará extemporáneo o se declara desierto. Traslado de alegatos de conclusión, entonces mire que ya no el término no es de 5 días, sino que el término es de 10 días. Cada una de las etapas nos establece, aquí había confusiones con los recursos en el trámite administrativo, en el proceso disciplinario, de manera expresa, nos dice cada una de las etapas en la notificación, cuántos días tengo para interponer el recurso respectivo. Ya, hablando de otro tema, son las nulidades. Ya, no son situaciones frente a la decisión como tal, sino posibles vicios o irregularidades que me van a afectar el proceso, que me afectan la decisión que se tomó por falta de competencia, por violación al derecho de la defensa, por la existencia de irregularidades sustanciales. Aquí no interpongo recursos frente a los operadores jurídicos, sino que ya presento la nulidad bajo unas circunstancias expresas en la ley que hacen que toda la actuación sea viciada, viciada por un aspecto irregular o el no cumplimiento expreso de la ley. Las solicitudes de nulidad son presentadas por los investigados o sus apoderados, se formulan antes del traslado para alegatos de conclusión y se indica la forma concreta de la causal o las causales. Del mismo modo, la nulidad, el acto de demostrar que existen, sus irregularidades sustanciales que afectan las garantías de los sujetos procesales. Entonces, es posible que no me acepten un recurso o me lo rechacen o teniendo derecho a los recursos me los nieguen. Si me niegan los recursos, es posible que esas actuaciones sean susceptibles de una nulidad. Solo pueden decretarse cuando no exista otro medio procesal. Si existe el recurso, yo le doy el recurso, entonces no puedo invocar la nulidad porque sí me dieron el recurso. Pero si teniendo derecho a los recursos no me dan los recursos, eso da para solicitar entonces la nulidad de toda la actuación. Ejecutoria de las decisiones, una vez realizadas todas las etapas, una vez tomadas las decisiones,
Entonces, una vez resueltos los recursos, queda debidamente ejecutoriado y cuando transcurren 5 días y no hay interposición de recursos, cuando no procede ningún recurso o los mismos ya se resolvieron, se dice que la decisión queda ejecutoriada. Ejecutoriada significa que ya no hay más trámite ni ninguna actuación disciplinaria. No podemos continuar con la actuación. Cuando ya se produce una sanción disciplinaria, entonces la entidad tiene una responsabilidad que deberá compulsar copias para que sean registradas en la División de Registro y Control de la Procuraduría General. Así no haya sido el fallo dictado por la Procuraduría, todos los fallos tienen que ir a esta división para el respectivo registro. Y ahí es cuando se determina si una persona o un servidor público tiene o no tiene antecedentes disciplinarios. Todas estas decisiones de pérdida de investidura, de inhabilidades, de sanciones penales o disciplinarias, las provenientes del ejercicio de profesiones liberales, un abogado que presta el servicio en una entidad pública es investigado disciplinariamente, tiene su investigación disciplinaria y es posible por ser una profesión liberal, abogado, lo hayan denunciado también a la Comisión Nacional de Disciplina y allá tenga la otra investigación por el ejercicio de la profesión. Todas estas se deben registrar en la Procuraduría General de la Nación y obviamente va a quedar en la hoja de vida del servidor público disciplinado. Preguntas, dudas, complementos. Recuerde que la capacitación y formación es un derecho y a la vez es un deber legal. Multiplica la información en los grupos de trabajo, en el grupo familiar o con los vecinos. A todos nos sirve la información. Nuevamente, gracias mil por su información, por su atención. Nuevamente, ¿hay preguntas? ¿Aló? Profe, parece que no hay ninguna pregunta en el momento. ¿Y yo por qué me fui? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué pasó? ¿Pero me están escuchando? Sí, señor. Sí. Preguntas, comentarios, dudas. James. Sí, señor, aquí estoy, atento Bueno, señor, a los participantes. es Somos Salomón, correcto. muchas gracias. Creo Ah, que bueno. yo sé Entonces, que la, señor, la hora es un poco pesada y el derecho, pues el Código Único Disciplinario es un tema transversal a todos los niveles de la carrera administrativa. Quienes ejercen contratación, quienes ejercen atención al público, la presentación va a quedar en el Drive, de manera tal que quienes quieran y sientan la necesidad de reforzar de igual forma la grabación, comparan con sus ejes temáticos a ver si de pronto el tema está ahí para fortalecer. No sé, ¿tienes ejercicios que nos compartas? de igual manera, James, el compromiso, reitero, si los participantes más adelante, cuando estén mirando nuevamente la presentación o estudiando lo del eje temático concreto, tiene alguna pregunta, la podemos canalizar a través suyo, me las envía después usted y yo las voy contestando con mucho gusto. Listo, Calomario. Muchas gracias. Perfecto. Muchos éxitos. Profe, un momento, qué pena, hay una manito levantada de Milena Montoya. Claro. Hola, buenas noches. Hola. Profe, si la Procuraduría lleva una investigación, ¿quién sería el superior jerárquico en ese caso para una apelación? Correcto. Entonces, en la estructura orgánica de la Procuraduría, recordemos con un caso visible. ¿Recuerdan cuando
el señor presidente era alcalde de Bogotá. Entonces la Procuraduría en ese entonces no cumplía con la doble instancia, porque en la estructura no tenían los servidores públicos que cumplieran con las dos. Entonces conocía, investigaba y conocía un mismo servidor público. Entonces no había doble instancia. ¿Qué ocurre en la actualidad? Si la Procuraduría sanciona a un servidor público de elección popular, el fallo tiene que ir a el Consejo de Estado para que el Consejo de Estado lo revise y verifique la legalidad de la investigación, el cumplimiento de todos los requisitos. Porque como bien dices, ¿quién es el superior jerárquico del procurador? Él no puede ser ellos mismos. De los fallos, en el caso de los servidores públicos de elección popular, como en la misma estructura, el procurador no podría revisar su propio fallo, la competencia la va a adquirir el Consejo de Estado. Profe, ¿y si el investigado no es de libre de elección popular? No, entonces en la Procuraduría tuvieron que crear otros cargos, tuvieron que crear una estructura para poder cumplir con, me explico, por decir algo, tienen el jefe o el líder de la unidad de proceso disciplinario que investiga en primera instancia. Puede estar la jurídica, la Procuraduría en segunda instancia. ¿Sí me voy a entender? Profe, Es decir, muchas gracias. desde la misma estructura de la Procuraduría la tuvieron que modificar para poder cumplir con esos principios. ¿De acuerdo? Profe, sí, muchísimas gracias. Para mí es placentero poder haber compartido con todos ustedes. Igualmente, la invitación a que si tienen alguna inquietud, la canalizan a través de Jamen y oportunamente le generaremos la respuesta. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche y feliz fin de semana. Feliz noche igualmente.